¿Están viendo aquello? Sí, ingeniero, se ve. Buen Ok, día. vamos a continuar nuestra clase. Obviamente al principio es un pequeño repaso. Estábamos queriendo mostrar un pequeño programa desarrollado para el WinQPL. El programa se refiere a establecer la función OR exclusiva. Inicialmente no estamos haciendo, por si acaso, porque mostramos este circuito, no estamos haciendo captura esquemática, sino estamos queriendo escribir el programa que me va a obtener como una función de salida la función OR exclusiva a partir de las variables de entrada A y B, utilizando la nomenclatura y la sintaxis correspondiente al lenguaje QPL, que es un lenguaje HDL bastante reducido, pero que te permite simplificar todos los circuitos lógicos, tanto combinacionales como secuenciales. Obviamente, presentamos nosotros esto como la sintaxis en principio completa, y en realidad es así. Esta es la sintaxis que se va a utilizar para esas funciones o sencillas o complicadas. Simplemente hay que ser bastante imaginativo con el método del WinQPL. Entonces, vamos a proceder a ello. O sea, nuestro ejemplo es desarrollar una función que me represente a la función OR exclusiva. Esto lo hemos determinado de las 16 funciones básicas de dos variables. De ahí salió este pequeño ejemplo. Entonces, cuando uno abre el paquete correspondiente al WinQPL, en el momento que uno presenta en el WinQPL que pretende realizar un diseño siguiendo el WinQPL, que después vamos a mostrar su tutorial para realizar esto, entonces él despliega inmediatamente este encabezado. Claro, el encabezado va a ser nombre, número de parte, fecha, revisión, hasta componente. Hay que rellenar, o obligatoriamente hay que rellenar, el nombre del proyecto que vamos a realizar. En nuestro caso estamos haciendo la función F6. Ahora, este nombre puede existir entre los nombres que utiliza el lenguaje WinQPL. Entonces, puede ser rechazado. Entonces, se procura buscar un nombre, como este caso, compuesto, donde uno acostumbra a utilizar como función F6, seguido de un punto y coma. Y luego el componente. Ahora, se puede también hacer el diseño sin identificar el componente, con un componente que el sistema utiliza en forma ideal. Pero en el momento que tú quieras programar un componente en particular, te va a obligar a volver al principio del programa, a registrar aquí el circuito integrado que vas a utilizar para que él verifique si el programa colocado va a ser sintetizado por este circuito integrado. Y si no, el programa es demasiado extenso y no se puede incluir dentro de este circuito integrado, él te va a recomendar otro circuito integrado. Tenemos nosotros en el tema del GAL, tenemos 3 GALs que podemos utilizar. El 16B8, el 22B8 y el 22B10. Entonces, eso es lo que conseguimos comercialmente en las tiendas cerca de la Plaza de San Pedro, o también en el Alto. Ok. Entonces, esta proforma hay que llenar en su primera parte y en la última. Necesariamente hay que darle un nombre al proyecto y hay que indicar qué componente estamos utilizando. Luego, habíamos dicho en la parte de sintaxis, cuando nosotros colocamos este símbolo de la barra inclinada seguido de un asterisco,
todo lo que coloquemos acá dentro, el programa no lo interpreta como instrucción, o como dato, o como lo que corresponda para un programa. Eso tienes que terminar al finalizar la línea igual con un asterisco y una barra inclinada. Entonces, ese simplemente es una ayuda. O sea, aquí, por ejemplo, como ayuda estamos diciendo todo lo que vamos a poner después son los pines de entrada. Entonces, ahora, queda anotado el pin. Lo que no está registrado es el número. Este número lo tenemos que elegir de este componente. Ya vamos a ver su manual de este componente, de esta hoja, su hoja técnica de este componente, para ver si este número 2, que es uno de sus pines, es entrada o salida. En nuestro caso es entrada, el 2, el 3. Y con un signo de igual asignamos a este pin la variable A. Y como esa es una instrucción, terminamos como un punto y coma. Eso es lo que decía en la sintaxis de la utilización del WinQPL. Y luego tenemos esta ayuda. Otra vez yo digo simplemente entrada. Está colocado entre esos dos símbolos, una barra inclinada y asterisco. Todo lo que se coloca dentro de ella, el programa no lo interpreta como instrucción. Entonces, esta es una sintaxis muy sencilla. Así vas a asignar los nombres de todas las variables de entrada. Una vez que has terminado con las variables de entrada, asignas la salida. En nuestro caso es una sola función, una sola salida, un terminal F. Entonces, ese va a estar asignado al pin 12. Este número lo sacamos del manual de este componente. En este componente está indicado que el 12 es un terminal de salida. Entonces decimos que le vamos a asignar la letra F y para mí eso es salida. Ahora lo que viene después viene el programa, pero escrito con esta simbología que representan estos operadores y esta es la manera de escribirlo. Y no es para decir, cuánto hay que aprender para dominar el WinQPL, es nada. Y esto es lo que representa nuestra función. De acuerdo a nuestro circuito sería la variable A, luego introducimos la operación AND, que es la I inglesa, el AND, ¿no? AND. Luego tengo que negar la variable B se niega con el signo de admiración, el de finalización, entonces niego la variable B. Luego tengo que poner un OR con esta otra función. ¿Y el OR cómo represento? Con el símbolo del numeral, y coloco un paréntesis para indicar que este operador va a realizar previamente esta función, por eso está dentro un paréntesis, luego esta función, y eso lo va a unir. O sea, va a ser la unión. Entonces está expresado de esa manera. Ha negado, intersección B, cierro los paréntesis, tengo este símbolo, termino en punto y coma. Y eso es todo. Nada más sencillo que eso. Simplemente es como escribir con otro tipo de simbología las funciones lógicas. Esa es la programación más básica. Obviamente después, con este mismo lenguaje, hay esa programación que nosotros llamamos condicional, utilizando el if-then. ¿No? Pero eso son términos avanzados del lenguaje. Uno quiere avanzar más, lee ese manual que nosotros decíamos de este lenguaje, que más o menos una cosa de unas 20 hojitas, 40 páginas, no es más. ¿No ve? Entonces, es demasiado sencillo el lenguaje. Y esto es lo que tienes que escribir como programa para resolver este circuito. Él una vez que recibe este programa, lo que va a hacer es sintetizar. Aquí estamos escribiendo el programa en sí, no estamos haciendo captura esquemática. Ok. Ahora, una vez que has hecho el programa, en el tutorial que seguramente el auxiliar te ha dicho que está en la misma red para que tú lo puedas bajar,
te indica que una vez hecho esto, debes cesar el programa. Pero antes de cesar el programa, tienes que copiarte el encabezado. Este es el encabezado, este que está en la filmina en color verde. Todo ese encabezado, haces control C, ya lo has copiado, abres el bloc de notas y lo pegas ahí, al bloc de notas, este encabezado. ¿Para qué? En el bloc de notas tú vas a hacer el vector de prueba para verificar con su diagrama temporal si efectivamente esta función que has escrito de esta manera realiza esta tarea lógica. Entonces, eso es lo que vamos a mostrar después. Ahora, en el tutorial, esto más o menos está puesto en cosa de unas 6 o 7 páginas, pero son capturas de pantalla, que es bastante sencillo de seguir. Entonces, en tu bloc de notas has pegado este encabezado, desde la función hasta la compuerta, el tipo de circuito integrado que estás utilizando. Dejando un espacio, tú escribes esta expresión, order, 2 puntos, y le pones en el orden las entradas y salidas de la función separadas con comas. A, coma B, comas F y punto y coma. ¿Recuerdas? La coma utilizamos para separar variables. Entonces, seguimos utilizando la sintaxis que corresponde al lenguaje. Y es una sintaxis bastante reducida porque tiene muy pocos elementos. Entonces, luego, esto es simplemente para separar A, B, F, que son estas, las variables de entrada y la salida. Automáticamente te va a aparecer, ya sea esta numeración decimal, el 1, 2, 3, 4, etc. Y está previsto para que te aparezca un listado bastante prolongado. Al lado, seguido de unos 2 puntos, te va a aparecer la combinación binaria, es el equivalente. Pero en este caso, no es el equivalente del 1, el equivalente del 2, del 3, sino es ordenadamente. En el código binario natural, lo primero que yo encuentro es el 0, lo segundo el 1, lo tercero el 2, el 3, y así sucesivamente. Y el asterisco te está representando la función de salida. Claro, esto está en el bloc de notas. Todavía no lo has vinculado al programa. El único vínculo que tienes es el encabezado. Luego, vos en el bloc de notas resaltas el tema guardar como. Y en CEL te va a sugerir que cuando guardes, lo vas a guardar así, punto sí. Punto sí. Y automáticamente con eso se va a vincular con el programa que tiene este encabezado. Que para ese programa estás haciendo este vector. Ok. Acoplas, vuelves a abrir el programa que es escrito para esta función, corres ese programa y te va a arrojar este resultado, en principio. Aquí tienes la variable de entrada A y la variable de entrada B. Y si te fijas, es la tabla de verdad. Me dice 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esa es la tabla de verdad. Entonces me dice, cuando viene 0, 0, la función toma el valor de 0. Cuando viene 0, 1, la función toma el valor de 1. Cuando viene 1, 0, la función toma el valor de 1. Y en 1, 1, la función toma el valor de 0. Y si tú miras, dices, sí, este es el diagrama temporal que me daba para la función del OR exclusivo. ¿No es? Entonces, por eso decíamos que por esto tienes que aprender previamente la teoría. Porque si no, para nosotros es fácil explicarte el paquete y decir, corre con esto que lo vas a tener sintetizado. Porque tú tienes que introducir la función, o sea, tienes que elaborar el enunciado, la tarea lógica que vas a realizar esa función. Segundo, tienes que elegir la forma de cómo vas a introducir esa información.
que puede ser mediante la tabla de verdad o mediante una función, escribir la función, o una captura esquemática, ¿no ve? Ok. Luego, una vez que el sistema procesa, te va a arrojar un resultado, este es el resultado. Entonces, tú tienes que interpretar el resultado. Esto es lo que yo estaba esperando de esa función. Entonces, una vez interpretado, pasas a la otra fase, a la fase de, claro, nosotros decimos quemado de la GAL. O sea, vas a introducir el programa en esa GAL y con eso, ¿qué has hecho? Esa GAL se va a comportar como tu operador lógico o exclusivo. Has creado tu propio circuito integrado. Tú has dicho, estos dos pines para mí van a ser entradas y este otro pin para mí va a ser la salida, y entre estos dos, entre las entradas y las salidas, me va a generar esta función cada vez que yo le ponga las variables de entrada. Has creado tu propio circuito integrado. Claro, en este caso, un ejemplo fácil, una función que seguramente, si lo compras, lo vas a comprar en un circuito integrado, 4 de esos operadores que acabas de hacer, en forma mucho más económica que hacer con el PLD, con las GALes, porque la GAL, el componente como tal, ya te cuesta casi como 20 bolivianos. Los otros cuestan 3, 4 bolivianos. Y encima tengo 4 operadores. Pero primero estamos aprendiendo. Esos mismos 4 operadores puedes poner en este circuito integrado. Te vas a fabricar el circuito integrado de baja escala de integración, el SSI. Ahora, puedes fabricar lo mismo, un circuito integrado con el MSI, puesto dentro de una GAL. Y funciones mucho más complejas que eso. Ok, esa es la metodología, nada más sencillo. ¿No ven? Ok. Luego de eso, nosotros tenemos el lenguaje VHDL. En el lenguaje VHDL, que es, digamos, un nivel un poquito más elevado que el WinQPL, porque es para circuitos integrados cada vez más complejos, en nuestro caso para el FPGA o el CPLD también, ¿no ve? Ok, entonces, para el FPGA, nosotros vamos a utilizar del lenguaje VHDL, ¿no ve? Escribiendo un lenguaje, o sea, un programa que tenemos seguramente una nomenclatura que utilizar para que éste entienda que está hecho en VHDL. Ok. Y esa va a ser la manera de introducir nuestro programa, porque es lo que dijimos en la parte general de la explicación que dimos. Luego, eso mismo puedes hacer mediante una captura esquemática. Eso mismo puedes hacer mediante una tabla de verdad. Ok. Entonces, el VHDL es un lenguaje orientado a la descripción. En principio decíamos solo la descripción y posteriormente el modelado. ¿El modelado qué es? Es el diseño. Utilizando herramientas CAD, herramientas asistidos por computador. Eso quiere decir el CAD. ¿No ven? Ok. Ahora, este lenguaje VHDL se basa en módulos o unidades. Es decir, hay 5 módulos o 5 unidades fundamentales para realizar este programa. Y en el fondo, no necesitas conocer los 5 módulos o las 5 unidades. De esos 5, es suficiente conocer 2 módulos. La entidad y la arquitectura. Que los otros 3 módulos que nos faltan forman parte de la entidad y forman parte de la arquitectura. Entonces, de ahí nos dice que en el lenguaje VHDL es fundamental 2 unidades o 2 módulos. La entidad y la arquitectura. En la entidad se declara los pines de entrada y salida, se declara una caja negra de una posible función o tarea lógica que quieres realizar, que tiene que tener, no sé, digamos 2 entradas o 3 entradas, que tenga una salida o 2 salidas o 3 salidas, dependiendo lo que queramos hacer,
escritos con una determinada sintaxis, lo mismo que el WinQPL. No es la misma sintaxis. Ok. Y una arquitectura que va a estar involucrado a esa entidad. Tiene que estar correlacionado con la entidad. Y la arquitectura te va a representar la forma como tú vas a resolver el problema. Ahora, en el lenguaje VHDL, en la arquitectura existen, por el grado de complejidad, 3 formas de hacerlo. Pero en realidad no es por el grado de complejidad del circuito, sino es por el grado de complejidad que los autores del VHDL han entendido la solución de este problema. ¿Qué han entendido? ¿Recuerdan cuando nosotros recién empezábamos el tema, decíamos que se había licitado para que una empresa dedicada al software cree un programa que nos permita entender la descripción de un circuito complejo? Esa era la idea. Entonces, son informáticos los que han elaborado este programa. Y como informáticos, para ellos es preponderante utilizar lenguajes cada vez más avanzados o metodologías más avanzadas. Luego empiezan a ver hacia atrás, a ver si esa metodología avanzada puedan reducirlo o simplificarlo más. Si eso lo hubiésemos resuelto nosotros, los que nos dedicamos a la ingeniería electrónica, hubiésemos hecho al revés. Primero hubiésemos resuelto la parte sencilla a nivel de componente, porque en todos los diseños nosotros hacemos de esa manera, y luego hubiésemos integrado, lo hubiésemos hecho complejo. ¿No ven? Claro, está en función de la manera de cómo uno se va formando. Y esto es lo que vamos a mostrar ahora, en este modelo. Entonces decimos, existen 5 tipos de módulos o unidades. Quiero reiterar aquí, es de capital importancia que tú aprendas 2. Si no, no es posible realizar. De los 5, 2. La entidad, la arquitectura. Esas son los 2 módulos o las 2 unidades que necesariamente tienes que aprender. Ahora, obviamente, está escrito en inglés. Entonces, entidad es entity, arquitectura es está escrito de esta manera en la lengua inglesa. Ok, es lo que nosotros utilizamos. Los otros 3 módulos adicionales es la configuración, la declaración de paquete y el cuerpo del paquete. 2 de estos integran la entidad y 1 integra la arquitectura. Lo vamos a ver enseguida. Entonces aquí te está ratificando lo que te dije a un principio. Los módulos o unidades elementales en el desarrollo de un programa dentro del lenguaje de descripción en hardware son básicos, la entidad y la arquitectura. Si ustedes leen en nuestra bibliografía el texto que hemos recomendado para aprender este lenguaje VHDL, que está también en nuestra biblioteca por si acaso, y hemos dicho hay que pedir al director de la carrera que haga atender la biblioteca porque es de capital importancia aprender esto. No todos son más o menos como 160 hojitas que tiene ese libro, es bastante pequeño, bastante delgado. Y nosotros vamos a ver que de eso necesitas saber 5, 6, 7 cosas, más no. Igual que el lenguaje QPL. Y con eso puedes hacer programas tan sencillos o tan complejos como te estás imaginando. Es muy fácil. Pero acostumbrarse es nuestro problema. Ok. Entonces, la estructura de realizar el diseño, más o menos, es preparar un bloquecito de este tipo. La entidad y la arquitectura, como las partes más importantes de los 5 módulos o 5 unidades que tengo que utilizar.
En la entidad está incluido la configuración y el paquete. ¿No ven? ¿Entiendes la entidad? Vas a entender esto. ¿Entiendes la arquitectura? Vas a entender el cuerpo del paquete. Porque eso está incluido en la arquitectura. Entonces es importante esto. Y este va a ser nuestro modelito. Ya van a ver. No necesito al principio conocer en detalle todavía estas tres unidades, pero estas dos sí. Y ahí va a radicar toda la sintaxis que nos vamos a utilizar. Bien, la estructura básica de un modelo en VHDL. Se declara una caja negra. Esa caja negra se llama entidad. Claro, esto está vinculado con nuestra teoría de los cuadripolos. Cuadripolos que venimos usando desde la materia de 503. Y están ustedes utilizando desde la materia de redes, mucho antes. Y nunca vamos a olvidar, claro, muchos ya no lo llaman teoría de los cuadripolos, caja negra. Claro, eso es lo mismo. Entonces, esa caja negra para nosotros es la entidad. Se lo identifica a la entidad con un nombre, ¿no? Por ejemplo, X. Después le vamos a poner un nombre. Vamos a mirar en el pequeño ejemplo. Ahora, en esa entidad, indicando los terminales. ¿Y cómo lo voy a identificar a los terminales? Ports. Pero con la palabra port o puerto, todavía yo no sé si ese puerto es de entrada o salida. Entonces tengo que ponerle un calificativo a eso. ¿No ven? Entonces, si el puerto es de entrada, le tengo que poner in. Si el puerto es de salida, le tengo que poner out. Este es de input y esto es de output. Entrada, salida. Es lo mismo que decir puerto son los pines. Y cuando ya dices que es entrada, son las variables de entrada, y si dices que es la salida, son los resultados que la función me tiene que elaborar. Ok. El tipo de datos que admite. O sea, las entradas van a tener datos. El dato más básico que tiene el lenguaje es el bit. Y el bit solo va a tomar el valor 0 o 1. Por eso decimos, es el dato más básico que puede asumir el lenguaje VHDL, bit. De ahí tiene otros más, que después lo vamos a estar mostrando, pero nos adelantamos. Por ejemplo, el bit vector, que ya es un conjunto de bits que representan una variable de entrada o una variable de salida. Bit vector. Pero cuando ya tienes que utilizar una forma diferente del bit, las formas diferentes están incluidos en una biblioteca que tiene el lenguaje VHDL. Pero para que se utilice esa biblioteca, tú tienes que mencionarlo en el encabezado mismo del proyecto o del programa, que te lo vamos a indicar también. Solo recuerda ese pequeño detalle. Ok. ¿No ve? Entonces, fíjate vos, la entidad que tiene ya estas dos partes es esto. Declaración de la interfase del componente X. Dice entity, X es el nombre de nuestra entidad. Es, mi entidad es. Estoy asignándolo con ports, puerta de entrada. Entre paréntesis, colocando A, B. 2 puntos, estos 2 puntos parte de la sintaxis. Eso quiere decir, voy a asignar a las entradas A y B, o a los ports A y B como entradas. Y la variable que van a manejar es bit. Por eso que acá arriba todavía no estamos indicando la librería de donde va a sacar esta instrucción bit. Es que bit es la parte más básica que hay, a no ser que la introducción utilice otra forma de identificar a las variables, como el bit vector, por ejemplo. Ahí tenemos que anotar. La salida, op, también de forma de bit. End. ¿De quién? De esta entidad X. Es la entidad. Así de sencillo. Para problemas sencillos o para problemas complejos. Es sencillo la entidad. Ahora, luego tienes que declarar la arquitectura, pero tienes que asignarle a la entidad